Seguimos en este gobierno de la mañana. Tenemos aquí al doctor Luis Campos Jorge, radiólogo, presidente del grupo CRESA, que es el Centro de Radiología Especializada. Tenemos también al doctor Miguel Arias, cardiólogo, director de CEDISA, que es el Centro de Diagnóstico Especializado, que han venido aquí a los estudios de la Z101 a responder a una inquietud de Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Y entonces Nayib entra en conversación con estos amigos a los que agradecemos la presencia en este gobierno de la mañana. Adelante, Nayib. Así es, dar la bienvenida a los doctores Arias y el doctor Campos de estos dos centros diagnósticos especializados de nuestro país. Recuerdo que hace unas semanas hablábamos en un programa especial desde el Ministerio de Salud de algunas quejas que tienen los pacientes cuando van a estos centros diagnósticos por el pago por concepto de bioseguridad, que hablan que es un 1,000 y tantos pesos, unos 900 y tantos pesos que hay que pagar, y ellos se quejaban de que por qué tenían que cobrarle eso. Vamos a hablar un poquito de esto para que ustedes puedan aclarar cuál es la situación que hay con ese pago por concepto de bioseguridad. Adelante, doctor Campos. Gracias, días. Buen día, Nayib, buen día a los integrantes del equipo. Gracias por la invitación. Mira, la pandemia nos ha cambiado el estilo de vida en todos los sentidos de la palabra, en todo el sentido de la palabra al ser humano. Y la salud no escapa a ello. Y nosotros como centros diagnósticos independientes, con la responsabilidad de resguardar la debida precaución, los mejores estándares de bioseguridad, tuvimos que cambiar radicalmente el modelo de atención de nuestros clientes o pacientes que nos visitan a los centros. Pero antes que todo quiero aclarar algo, Nayib. El cargo es, es por categoría, no es 1,000 y tantos. 1,000 y tantos podría ser en el caso de un estudio que demanda muchísima protección, como es una resonancia magnética. Yeah. Es un túnel donde el paciente puede exponerse a riesgo de contaminación, de contagio, pero las escalas van desde los 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, depende de lo complicado que puede ser el hecho de nosotros proteger tanto al paciente como a nuestros colaboradores, porque es un tema de poder tener el mejor estándar de protección. Y a la fecha, conversaba con el doctor Miguel Arias, en nuestros centros ha habido 0 contagio, y él me está respondiendo lo mismo, en su momento él lo va a comentar. Y bueno, esto no es solamente una mascarilla o una bata para el paciente, esto empieza con un proceso desde que nuestros visitantes llegan al centro, desde los parqueos, el punto de entrada, desinfección, al igual que vimos aquí en el edificio en la entrada de la Z, todo lo que significa la desinfección de manos y pies, colocación de mascarilla, de batas, todo lo que ha significado separar los puntos donde hay contacto directo entre el paciente y los colaboradores de nuestros centros, todo el equipo de protección personal de nuestros técnicos y personal de aseo y de limpieza, todo lo que ha significado la desinfección, que en el caso de nosotros sea aerostática, para garantizar que los espacios donde vas a estar puedan estar debidamente desinfectados. Pero también el distanciamiento que llevamos dentro de los centros nos ha hecho tener que modificar el mobiliario y hacer una serie de inversiones para poder garantizar, como dije al principio, esta situación de bioprotección, bioseguridad en un 100%. Pero también, y no quiero quitar mucho tiempo al doctor Arias que se quiere expresar, esto lo hemos tenido que hacer porque nuestro sector ha sido en el sector de la medicina prepagada, quizás el más afectado en todo el sistema, porque somos diagnóstico y trabajamos en un mercado regulado. Todo lo que conlleva estar regulado por una superintendencia en el país tiene tarifarios regulados. Nosotros no podemos desplazar ni actualizar, como la ley nos permite, una indexación anual, al menos con la devaluación que tiene publicada por el Banco Central. Entonces, eso nos ha ahogado a nosotros en mantener tarifas en los últimos 10 años por el sistema, mientras todos los costos se indexan, energía, salarios, impuestos, anticipos, servicios, y nos hemos quedado muy rezagados, y poder solventar nosotros, digamos, financiar esta nueva situación tan difícil,
nos es imposible y por eso hemos tenido que tomar esta iniciativa. Para darle la palabra al doctor Miguel Arias, que es el director de SEDISA, nos gustaría empezar por esta parte. ¿Por qué las administradoras de riesgos de salud no cubren ese pago por concepto de bioseguridad en sus centros diagnósticos? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han hecho algo para que eso sea así o qué es lo que sucede? Muy buenos días a toda la distinguida radioaudiencia del Gobierno de la Mañana. Antes de comenzar, quiero agradecer al señor Bienvenido Rodríguez la invitación a darnos esta oportunidad para compartir con ustedes y a todos ustedes también. Sobre esa situación, desde que comenzó la pandemia, nuestros centros diagnósticos tuvieron, diríamos, la valentía de salir y de mantener abiertas sus puertas. ¿Por qué lo hicimos? Porque inmediatamente vimos que muchos de los procedimientos que nosotros realizábamos y que la población no tenía disponible, pues podían contribuir a salvar vidas. Fueron muchos pacientes que hoy pueden decir que están vivos, que han superado el COVID, que han salido directamente de nuestros centros a una unidad de cuidado intensivo o a un ventilador mucho antes que se le pueda hacer la prueba de PCR. Inmediatamente eso ocurrió y vimos los grandes costos que estábamos incurriendo por todos esos factores que decía el doctor Campos. Le solicitamos a las ARS que nos ayudaran, no ni siquiera que costearan, que nos contribuyeran para no tener que transferir esos costos a los usuarios, porque es el peor momento para transferir un costo a un usuario, el momento donde todo el mundo tiene problemas. El día 26 de abril le mandamos correspondencia, 20 de abril, a todas las ARS y a la Superintendencia de Salud. No obtuvimos respuesta. De ninguno, ni siquiera de la Superintendencia de Salud. Ni siquiera de la Superintendencia. En favor de la Superintendencia debemos decir que hace apenas 48 horas fuimos invitados a una reunión técnica en el día de hoy para discutir la propuesta de los técnicos de la Superintendencia sobre los costos de bioseguridad. Pero ya han pasado 3 meses después de la pandemia. Ya han pasado 3 meses, exactamente. Tan importante tema, muchas inquietudes de la ciudadanía y también planteada en este programa por Nayib Chaede, después de estos mensajes comerciales. ¡Vámonos, Cundo! Seguimos en este Gobierno de la Mañana. Estamos hablando con los doctores Luis Campos Jorge, radiólogo, y el doctor Miguel Arias, cardiólogo, que es ahora mismo quien ocupa el turno, el Centro Diagnóstico Especializado, SEDISA, que nos está explicando algo con relación a esta inquietud que se ha planteado en el programa El Gobierno de la Mañana. Sí, lo que decíamos en el segmento anterior era que fue siempre nuestro interés y sigue siendo de que ningún usuario tenga costos adicionales por esto, sino que los actores del sistema, llámase las ARS, que son las responsables de la salud de todo el sector de pacientes asegurados, junto con los prestadores, asumamos de manera responsable, racionar estos costos. Y es ahí donde nosotros hemos querido llamar la atención a todos los sectores nacionales, porque quizás mucha gente ha confundido la situación, ha creído que los centros diagnósticos quieren aprovecharse de la situación. Otros, por falta de orientación, quizás han creído que bioseguridad solamente es la mascarilla, solamente es los guantes. Cada vez que sale un paciente de una sala de tomografía, hay que colocar una bomba de NDP para desinfectarlo todo, porque si no, el próximo paciente puede contaminarse. Nosotros hacemos entre nuestros centros diariamente entre 40 y 50 pacientes o con COVID o con sospecha de COVID. Y gracias a Dios, debido a esas medidas estrictas de bioseguridad, no hemos tenido contagio entre nuestros colaboradores. ¿Qué queremos de la población? Número uno, que nos comprenda. En segundo lugar, que sepa que si alguien no tiene, no solamente para pagar la bioseguridad, no tiene para pagar el estudio, se le va a hacer el estudio. Y se le va a hacer el estudio con todas las normas de bioseguridad. Pero necesitamos el apoyo de los actores del sistema, que son quienes están recibiendo el dinero de los contribuyentes a través de la tesorería, claro, para que las cosas puedan seguir fluyendo como ha estado hasta ahora. El doctor Campos quería agregar algo. Sí, mira, quería agregar que el sector de los centros diagnósticos independientes, nosotros estamos aquí hablando por alrededor de 150 centros independientes. Tenemos una asociación
Cuando usted dice independientes es que no están en clínica. Que no están en clínica. Que están fuera. Fuera de clínica. Estamos fuera de clínica. Hoy en día, con el tema de la pandemia, pues la población está prefiriendo el uso del espacio fuera de clínicas, por un tema lógico. Y les decía que la última resolución de la Silsaril, donde se aumentaba el cápita y se ajustaban tarifas, fuimos dejados fuera del aumento tarifario por un tema administrativo de la Silsaril. Solo las clínicas que tienen servicios diagnósticos fueron beneficiadas con un aumento de un 15% de tarifas, tanto en diagnóstico radiológico como en diagnóstico de laboratorio, lo cual es, digamos, discriminatorio y tiene toda una serie de aristas que en su momento también vamos nosotros a reclamar, pero ese es otro elemento que también nos ha obligado a tener que tomar estas medidas que estamos discutiendo la mañana de hoy, porque es un tema de poder solventar los gastos en los cuales nosotros incurrimos, que quizás el más importante de todos es el tema de la tasa. Nosotros trabajamos con todos los elementos dolarizados, le hace desde los insumos hasta los repuestos y piezas de equipos que con mucha frecuencia se nos dañan y tenemos que asumir estos costos. Entonces, estamos en un momento de cierta dificultad y por eso hemos querido venir a ventilar esta situación de nosotros aquí con ustedes. Bueno, yo creo que ahí está todo aclarado. Ha quedado claro, don Willy, y ha quedado claro una vez más que son las administradoras de riesgos de salud, las ARS, las que se llevan la mayor parte del pastel de la seguridad social. Porque fíjense cómo se han negado a cubrir ese costo por bioseguridad, dejándoselo al paciente, dejándoselo al ciudadano, a la persona que va a buscar un servicio a uno de estos centros diagnósticos. Pero lo peor de todo es que una Silsaril que está para prestar atención a todo lo que tiene que ver con el sistema, responde 3 meses después, para llamar entonces a una reunión, después que la gente ha tenido que pagar ese concepto de bioseguridad para hacerse esos estudios especializados. Doctor Campos y doctor Arias, nos gustaría aprovechar su presencia para que nos hable cómo ven este asunto del COVID en la República Dominicana. Los números siguen aumentando. Es preocupante la situación. Mire, esto es una pregunta que me han hecho en muchos espacios y siempre les contesto lo siguiente. Primero está la imprudencia ciudadana. No estamos siguiendo los protocolos que las autoridades sanitarias nos están demandando. Segundo, estamos haciendo mucho más pruebas, por lo que en la virosidad y digamos en el porcentaje manejado desde que empezó la pandemia se refleja en el aumento de casos diarios. Pero el punto más importante de todos y el que debemos cuidar es la ocupación de las camas disponibles para internamiento de COVID, para las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores disponibles en el país. Esos indicadores se mantuvieron hasta hace 15 días por debajo del 40%. Cada reporte diario del ministro de Salud nos hablaba de unas fracciones menos del 40% en las camas de internamiento, en las camas de UCI y en el uso de ventiladores. Hoy en día esa estadística se ha casi duplicado y ahí sí hay una alarma sanitaria desde mi punto de vista. Esa es mi opinión. Doctor Arias. Sí, apelar quizás, aparte de lo que dice el doctor Campos, a la responsabilidad ciudadana. Aquí ya es una responsabilidad de todos los ciudadanos del país, porque hay que preservar esa parte que dice el doctor Campos. Si el sistema de salud colapsa, como ha ocurrido en otros países del mundo, entonces vamos a tener consecuencias muy lamentables. Entonces, para eso todo el mundo tiene que ser responsable consigo mismo, con su familia y con su comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana. Nos vamos con Cundo Camarena. ¡Llévatelo, Cundo!